Bienvenidos a History Chess. Continuamos con el torneo de candidatos de 1971. Fischer enfrentando a Taimanov. En este caso es el juego 3. Taimanov con blanca, Fischer con piezas negras. Chess Life publicaría esta revisión, al igual que la anterior, en su edición de agosto de 1971, y por otro lado, la revista soviética en aquel entonces, Chess Четыре Magazine, lo haría del 28 de mayo a la edición del 3 de junio. Iniciamos la partida. D4 de parte de Taimanov, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque corto para Fischer, alfil E2 para Taimanov, E5, enroque corto ahora de Taimanov, caballo C6, D5, caballo E7, es la defensa india de rey, sistema clásico. Taimanov continúa con alfil D2, líneas teóricas hasta el momento, dice 64 Magazine, caballo E8, torre C1, F5, dama B3, que es una buena jugada para Chess Life, ya que es prematuro jugar la línea normal caballo B5, según dice Chess Life. Continúa Fischer con B6, es más cauteloso, dice 64 Magazine, rey H8. La partida continúa con E por F5, G por F5, caballo G5, caballo F6 y H6 podría haber llevado a dificultades a las negras, ya que las blancas tienen fuertes amenazas por el flanco de rey, como ser dama A4, dama H4, y propone Chess Life la siguiente variante: caballo E6, alfil por E6, D por E6, dama C8, C5, B por C5, alfil H5, rey H8 y alfil F7. Y por otro lado, 64 Magazine dicen que las negras quedarían mejor con esta línea, que es muy similar a la que propone Chess Life: H6, caballo E6, alfil por E6, D por E6, dama C8, C5 y B por C5. La partida continúa después de caballo F6 con F4 y H6. Objetivamente E4 es más fuerte y H6 parece forzado, dice 64 Magazine, que recomienda E4, que por cierto al módulo le gusta más H6, que fue lo que jugó Fischer, en vez de E4. La partida continúa con F por E5, que es una jugada dudosa y es más fuerte, dice Chess Life, caballo por E6, alfil por E6, D por E6, C6 y dama A3, que además ejerce presión sobre el centro de las negras, dice Chess Life. La partida continúa con D por E5, C5, y es interesante para ejercer presión sobre el flanco de dama. Es buena jugada, dice 64 Magazine, C5, y Chess Life dice en cambio que no hay una idea concreta y que es mucho más fuerte caballo F3. La partida continúa con caballo F por D5, caballo por D5, caballo por D5, C por B6, A por B6 y torre C6, que es una idea brillante porque las negras no logran fortalecer el caballo central, dice 64 Magazine. Continúa Fischer con rey H8, 8 movimientos después de este movimiento lo haya propuesto 64 Magazine, lo hace Fischer. Continúa Taimanov con caballo F3 y es un error porque al retroceder concede juego y había que arriesgar con caballo E6, dice Chess Life, que da esta línea: E6, caballo por E6, alfil por E6, torre por E6, dama D7, torre por H6 jaque, alfil por H6 y alfil por H6. Como ven, no le gusta nada al módulo esta arriesgada línea de Chess Life para Taimanov. La partida después de caballo F3 de Taimanov continúa con alfil B7, torre G6 y caballo F4. Ahora el rey negro está completamente a salvo, dice 64 Magazine, que da como caballo F4 una buena jugada.
Chess Life también, buena jugada, y dice que pone fin al ataque blanco. La partida continúa con alfil por f4, e por f4, torre d1, dama e7, torre e6, dama c5 jaque, rey f1, torre fd8 y el cambio de torres debilitaría la primera línea de las blancas, dice 64 Magazine. La partida continúa con torre por d8 jaque, torre d8, dama a4, dama c1 jaque, rey f2, alfil f8, b4, alfil e4, torre e8. Y aquí, en una posición tan terrible como la de Taimanov, perder la dama por la torre y el alfil no se puede clasificar como un error garrafal, pero podría haber considerado en abandonar Taimanov, dice Chess Life. Sacrificar la dama tampoco es la solución, dice 64 Magazine, y da esta línea que es dama b5, dama e3 jaque, rey e1, dama c3 jaque, rey f2, alfil por b4, torre e8 jaque, torre por e8, dama por e8 jaque y rey h7, que es un poquitito mejor según el módulo que la posición de Taimanov, pero la partida igualmente ya está decidida. Continúa con alfil por c6, dama por c6, se cambian las damas, torre por d8, dama f6, torre c8, dama e7, rey f1, rey h7. Las negras tienen un juego muy favorable, dice 64 Magazine. La partida continúa con caballo d4, alfil g7, caballo b5, alfil e5, a3, dama b7, torre a8, f3, g por f3, alfil por h2, rey g2, dama g7 jaque, rey por h2, dama e5 jaque, rey g1, última jugada de Taimanov y abandona, gana la partida 3 de los cuartos de final Fischer sobre Taimanov, imponiéndose en el marcador hasta el momento por 3-0. Continuamos con la partida 4 de estos cuartos de final de la ronda de candidatos. Fischer con blancas, Taimanov con negra. Empieza Fischer con e4, c5 de Taimanov, caballo f3, caballo c6, d4, y vemos una defensa siciliana variante Poulsen por parte de Taimanov, c por d4, caballo por d4 y dama c7. Taimanov se desvía de su e6 como lo hizo ya en el juego 2, presumiblemente porque no ha descubierto una manera de contrarrestar el gambito que lanzó Fischer en ese juego. Es lo que dice Chess Life. Continúa caballo c3. Fischer reduce el juego a esquemas convencionales. La teoría recomienda las siguientes dos variantes: caballo b5 o simplemente c4, dice 64 Magazine. Continúa con e6 Taimanov, g3, a6, alfil g2, caballo f6, enroque corto para Fischer, caballo por d4, dama por d4 y alfil c5. Sacar al alfil agresivamente de esta manera ha alcanzado últimamente una considerable popularidad, aunque se debe tener cuidado porque la ausencia de ese alfil se podría notar por el flanco de rey. Después del próximo movimiento de las blancas, las negras no pueden entrar por un cambio de damas, ya que entonces tendrías dificultades para desarrollar a su alfil por la columna de C. Es lo que dice Chess Life. Continúa Fischer con alfil f4 y d6 de parte de Taimanov. Esto es porque el cambio de damas es favorable para Fischer. Lo vemos que pasa si se deciden cambiar de damas. Como bien dice 64 Magazine, esto favorece claramente a las blancas. La partida continúa después de d6 de parte de Taimanov, dama d2 y h6. Otra posibilidad es, dice 64 Magazine, caballo por d7 en lugar de h6, pero como ven al módulo no le gusta nada esa jugada y efectivamente la de Taimanov h6 es mejor que la variante que propone
64 Magazine. La partida continúa con torre a d1, e5, alfil e3 y alfil g4. Por supuesto, las negras ya no necesitan preocuparse por ese peón atrasado, pero su incapacidad para controlar d5 continuará, dice Chesslife. Y 64 Magazine propone alfil por e3 y f por e3. Al módulo le es indiferente, sigue marcando una ligera ventaja para Fischer, independientemente de la línea que propone 64 Magazine y la que se jugó en la partida efectivamente alfil g4. Continúa con alfil por c5, d por c5 y sería un error, dice 64 Magazine, jugar dama por c5 porque vendría dama por c6 y hay una ventaja considerable para Fischer. Continúa con f3, alfil e6, f4 y torre d8. Era preferible enrocarse, dice 64 Magazine, pero Taimanov quizás tenía miedo de esta posición porque sería un tanto pasiva y desarrolla f5, torre a d8, dama e3, alfil c8, caballo d5, caballo por d5, e por d5 y f6, denotando una pasividad para Taimanov. La partida continúa después de torre d8 de parte de Taimanov, continúa con caballo d5, alfil por d5, e por d5 y e4. ¿Qué otra defensa había? Fischer amenazó poderosamente d6, incluso en responder a peón por peón, pero ahora parece que Taimanov ya ha encontrado una manera de evadir todas las dificultades, dice Chesslife. Torre fe1 de parte de Fischer. Chesslife y 64 Magazine dan a esta jugada como buena. Continúa con torre por d5, torre por e4, jaque, rey d8 y las negras están haciendo lo que pueden después de esa fuerte jugada torre f1 de Fischer en la jugada 19, dice Chesslife. En comparación con rey f8, torre 8, jaque, rey por e8, alfil por d5, la defensa es estropeada por la propia torpeza del rey negro, dice Chesslife. La partida continúa después de rey d8 con dama por e2 y nada bueno sale de ese sacrificio de dama, dice 64 Magazine, que sería dama por d5, caballo por d5, torre por d5 jaque, rey c8, torre e5, rey b8, torre por c5 y dama b6 con una posición muy favorable para Taimanov. Después de dama e2 que juega Fischer, Taimanov juega, perdón, después de este dama e2, sí, de Fischer, Taimanov hace torre por d1 jaque, dama por d1 jaque y dama d7. Surgiría un juego más complejo, dice 64 Magazine, si se hace rey c8, torre e5, torre d8 y dama f3, pero después de dama d7 se jugó dama por d7 jaque, rey por d7 y torre e5. Una vez más, Bobby tiene la fila superior del alfil contra el caballo, donde se extienden los peones en ambos lados del tablero, y ahora procede a dar una buena demostración de cómo aprovechar tal ventaja, dice Chesslife. El final es bueno para las blancas porque en posiciones abiertas, cuando se juegan en diferentes flancos, el alfil es más activo que el caballo, dice 64 Magazine. b6 de parte de Taimanov, que es dudosa para Stockfish. Mucho mejor según Stockfish. Rey por d6, b4, b6, b por c5 y b por c5. Hacemos esta aclaración porque ninguno de los dos magazines dicen nada con respecto a b6. Continúa después de b6, alfil por f1, a5, alfil c4, torre f8 y rey g2, habiendo creado cuadrados débiles en el flanco de dama a través del rey, el cual puede amenazar luego con entrar, y estando la torre enemiga en un remanso defensivo, es hora de que las blancas hagan entrar al rey en acción, dice Chesslife. Continúa rey d6 de parte de Taimanov, rey f3, caballo d7, torre 3,
caballo b8. A la larga las negras tienen una defensa difícil y es lo más desagradable. Para Taimanov la pasividad, dice 64 Magazine. Continúa torre de 3 jaque, rey c7, caballo c3. El caballo no tiene nada que hacer en d6, dice Chess Life. Caballo c6 de parte de Taimanov, torre 3, rey d6, a4. Corrección de la debilidad de la casilla b5 que en un futuro puede ser útil tanto para el alfil como para el rey, dice 64 Magazine. Continúa Taimanov con caballo e7, h3, caballo c6, h4. El negro intenta construir una fortaleza en el flanco de rey, pero hay dos peones en la casilla del alfil enemigo, dice 64 Magazine. Continúa Taimanov con h5. Es desagradable poner otro peón en el del mismo color que el alfil, pero existe el peligro de que las blancas puedan abrir las líneas laterales del rey y que fuerce aún más debilidades como g4 o g5, dice Chess Life. Torre de 3 jaque para Fischer, rey c7, torre de 5, f5, y esta jugada expondría la ventaja sobre el ala del rey, dice Chess Life, que sería g6 y alfil b5. Pero después de f5 continúa torre de 2, torre f6, torre 2 y torre de 7. Taimanov no permite la llegada de la torre, dice 64 Magazine. Torre e3, g6, alfil b5. Aquí el compañero se desanimó, dice 64 Magazine. Estamos en mitad de partida recién, así que imagínense. Y aquí en este momento 64 Magazine deja de comentar la partida, así que vamos a ir muy rápido al final. Torre de 6, rey e2, rey de 8, torre de 3, rey c7, torre por d6, rey por d6, rey de 3, caballo e7, alfil e8, rey de 5, alfil f7 jaque, rey de 6, rey c4, rey c6, alfil e8 jaque, rey b7, rey b5, caballo c8, alfil c6 jaque, rey c7, alfil d5, caballo e7, alfil f7, rey b7, alfil b3, rey a7, alfil d1, rey b7, alfil f3 jaque, rey c7, rey a6, caballo c8, alfil d5, caballo e7, alfil c4, caballo c6, alfil f7, caballo e7, alfil e8, rey d8, alfil por g6. Es una buena jugada. El sacrificio del alfil es la culminación de la estrategia de infiltración de Fischer, que dejó a las negras sin otra opción. Ahora el caballo no será rival para los peones, dice Chess Life. Continúa con caballo por g6, se va al alfil, rey por b6, rey d7, rey por c5, caballo e7, b4, a por b4, c por b4, caballo c8, a5, caballo d6, b5, caballo 4 jaque, rey b6, rey c8, rey c6, rey b8, b6. Y bueno, todavía tengo mi música, diría Taimanov luego de este final de juego. Es inevitable la coronación de esos peones. Taimanov resigna aquí en el movimiento 71 y Fischer se impone en el juego 4 de estos cuartos de final, y el marcador estaría 4-0 que favorecía a Bobby Fischer.